Hoy vamos a aprender Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer capítulo 5, versículo 20. Segundo de Reyes 5:20. El versículo 20 leamos juntos y después leamos el versículo 27. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y el versículo 27, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Creo que ese ruido me da bienvenida. Me parece que hay cosas diferentes entre material de primaria y de secundaria. Primero les digo que es poco difícil dar clase para los profesores porque el tema es muy limitado, porque dice avaricia de Giezi, nada más. Aquí en el Segundo de Reyes sale más de 20 milagros de Eliseo. Y según el texto pueden encontrar como 17 de ellos. La mayoría de los milagros de Eliseo representa los milagros de Jesús. Por ejemplo, salvar las almas muertas o un muerto volvió a vivir cuando su cuerpo le tocó al cadáver de Eliseo. Y también se habla que muchas almas viven cuando Jesús murió en la cruz. Y en los primeros versículos del capítulo 5 habla que se sanó de lepra. Los milagros como sanarse de lepra u otros señales representa el evangelio que nos salvó del mundo o de lepra. Y en el Segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 11 y 12, hay escena que Eliseo lloró ante el pueblo de Israel. Creo que esto representa el capítulo 12 de San Lucas, que Jesús llora por Jerusalén. Por eso, si estudian más de Eliseo, pueden entender más de Jesús. Y el capítulo anterior habla de Elías, y su vida representa el Juan Bautista. El Juan Bautista vivió comiendo langostas y miel silvestre en el desierto, y Elías también. Por eso sería muy ayudable para ustedes si comparan Elías, Eliseo, el Juan Bautista y Jesús. Pero no podemos tratar todos estos temas, así que vamos a meditar juntos sobre avaricia de Giezi y maldición de Eliseo. Primero vamos a meditar juntos con el capítulo 5 y versículo 20 del Segundo de Reyes. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Vamos a ver más detalles sobre Giezi. Aquí dice es el criado de Eliseo. Criado significa siervo. Eliseo también era el criado de Elías. Por eso, como dice, le besaba también. Siervo es el lugar que no puede opinar.
Pero aquí dice, Giezi, criado de Eliseo, dijo entre sí. El siervo no puede opinar. Pero si el siervo se olvida de su lugar, piensa y decide entre sí solo. Lo más importante es que la soberbia empieza pensando, yo puedo hacer todo solo. Yo puedo hacer todo. Es soberbia, ¿no? Cuando nosotros educamos a los adolescentes sobre autoestima, hay tema más importante que es vivir por mí o para mí, es soberbia. Soberbia es resultado de pecado. Vivir con el pensamiento egocéntrico o vivir con el autoestima. Esto creo que no es juego de palabras. Vivir con el pensamiento egocéntrico creo que es soberbia y el resultado del pecado. Pero vivir con el autoestima es saber que es estimado por medio de Dios. Creo que es la virtud muy importante que puede servir a Dios y sabe por qué Él es el hombre estimado. En este versículo dice, Giezi dijo entre sí. Marcamos este capítulo y busquemos Números 16. Números 16, versículo 3. Números 16, 3, la página 222. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Soberbia es ser altivo. ¿Uno se promueve porque él trabaja bien en la empresa? No. Puede ser promovido cuando el jefe le ve bien. Tanto más ocupar la congregación de Dios o el lugar de Dios es una soberbia muy grande. Había uno que fue soberbio, ¿no? Se llama Lucero. Al crear el mundo Dios, él intentó ocupar la congregación de Dios. Así, la soberbia trae el resultado muy terrible. Isaías, capítulo 14, busquemos. Isaías, capítulo 14. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuántas veces se habla en forma yo? Sí, 3 veces exactamente. Parece 4 veces, pero son 3 veces. Dice, yo subiré, significa yo puedo hacer. En adolescencia, para darles autoestima, les decimos, tú puedes, eres precioso. Así decimos. Pero si esto no relaciona con Dios, sería pecado nada más. ¿Por qué? Porque Satanás también fue así. Pero nosotros aceptamos la educación de manera mundana y las escuelas primarias enseñan estas cosas para darles autoestima. Pero podemos ver que
Eso tiene misma causa que en época de Noé muchas personas fueron juzgados por el agua. En San Lucas capítulo 17 habla de las señales de la venida de Dios. Y respondió que igual a época de Noé se casan, comen y beben. Dice que comer y beber, casarse y hacer casa, esto es la causa del juicio como en época de Noé. ¿Por qué es la causa del juicio? Yo no veo problema. Hay una sola razón. La vida no relacionada a Dios es la causa del juicio. Es bueno dar autoestima a los niños, pero si su vida no está relacionada a Dios, sería causa de juicio. Satanás dice, yo puedo hacer todo. Había un hombre llamado Howard Hughes. Es uno de los top 10 de ricos de Estados Unidos. Hay algo gracioso, que si es uno de los 10 primeros, dice es top 10. Y uno de los 5 primeros dice está dentro de 5 dedos. Y uno de los 3 primeros dice está dentro de 3 dedos. Por eso creo que esta persona está dentro de 10 primeros. Y esa persona dijo que él nunca vuelva a vestirse la ropa que ya una vez había vestido. Y si agarra el picaporte, sí o sí se lava sus manos. Es enfermedad, ¿no? Es enfermedad. Porque yo me dedicaba en eso. Sí, es una enfermedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Algunos de ustedes también tienen esa enfermedad, ¿no? Hay algunos que si llega a su casa se lava sus manos como 1000 veces. Y hay personas que no se visten más de una vez de misma ropa y otros siempre se viste de misma ropa, también es enfermedad. Y eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. La causa es la ansiedad. Ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo es muy diferente que otra enfermedad porque viene del pensamiento yo tengo que ser diferente que otros. Y para curar esa enfermedad tenemos que hacerle saber que es igual que otros hombres y la manera es fácil. Ensuciamos sus manos con polvo de la tierra y las amarramos y lo dejamos en el cuarto una semana y se cura de eso. Muy fácil, ¿no? Piensan que es absurdo, ¿no? Es curación de trastorno obsesivo compulsivo. Y en realidad su causa es soberbia. Es el fenómeno patológico por el pensamiento que se repite. Yo tengo que ser diferente que otros. Yo he visto a muchos. Y la mayoría usa el tratamiento intelecto que le cura con el acercamiento de acción. Pero esa manera es más clara. Y el problema es el trastorno obsesivo compulsivo o ser egoísta es soberbia. El pago de soberbia es muy grande. Ahora, nosotros estamos aquí y decimos que nuestros pecados fueron lavados. ¿Es porque somos sobresalientes? Ninguno de nosotros. Ayer he dado consulta con un profesor de escuela dominical y dijo así, que el niño no viene a la comunión en sábado. Y le pregunté por qué. Y dice, todos me comparan en el colegio y en la iglesia también. ¿Qué significa eso? Dice que los que sacan buenas notas vienen a la comunión de sábado y ese niño dice por eso no le conviene estar junto con ellos. Es la oscuridad de educación familiar, que solo los niños que sacan buenas notas vienen a la comunión de sábado. O sea, no dice que solo vienen niños de buena fe a la comunión de sábado. La primera condición es buena nota. Se puso al revés.
Y por eso he dado consulta con ese profesor sobre la manera de guiar los niños como profesor. No fuimos salvos porque estudiamos bien. Yo veo que aquí no hay ni uno que van al cielo por ser guapo, ¿no? Es suerte también para nosotros. Y aquí solo hay uno que podría ir al cielo por el poder. Pero con el poder tampoco vamos al cielo. Fuimos salvos solo por la sangre de Jesucristo. Si no lo pensamos, seguidamente vemos en nosotros mismos. Y eso es porque los niños pierden su autoestima. Por eso tenemos que enseñar a los niños vivir confiando en la sangre de Jesús. Eso no es soberbia, sino es el empiezo de ser humilde y empiezo de la fe. Y Jesús vivió también así. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 4. Hebreos 5:4. Sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Dice, y nadie toma para sí esta honra. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesucristo y sumo sacerdote Aarón tampoco se glorifica a sí mismo y tampoco gana esa posición por sí solo. Somos lo que somos solo por el mérito de Jesucristo. Yo puedo hacer algo a mí mismo. Ser egoísta es el empiezo de soberbia. Es mejor y más sabio enseñar a los niños a hacer algo por el Señor que tener el corazón de hacer todo a mí mismo para elevarme. Y así hemos meditado un poco de la palabra entre sí, el corazón que tuvo Giesi. Regresamos, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. En el versículo 16 del capítulo 5, Eliseo rechazó bienes del general Naamán. Este es el segundo tema que vamos a meditar. ¿Por qué Eliseo no tiene avaricia material? ¿Y por qué Giesi tiene avaricia material? Voy a explicar la diferencia de ellos dos. Seguro que Giesi miró toda esta situación, que Eliseo no aceptó lo que Naamán le dio. Él vio todo, pero ¿por qué ha sido como el versículo 20 del capítulo 5? ¿Por qué Giesi dijo entre sí y dijo, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa? Si vemos este procedimiento, podemos saber fácilmente de dónde viene avaricia. Aquí algunos de ustedes tienen su zapatilla del mercado que no sea de buena marca. Sí. Y los demás lo compraron en el centro de compras, ¿no? Creo que algo barato. En coreano, barato es 싼 거.
En chino, sango es 3. Fue mal humor. Y el san. San 3 en chino. Hay personas que siempre compran en el mercado, pero si uno va al centro de compras, pueden ver la diferencia de materiales baratos y ricos. Y dicen lo barato sale caro. Por eso uno podría decirse, de todas maneras compro uno y tengo que invertir al menos este monto. Creo que así fue el corazón de Giesi. Pero Giesi hubiera decidido su corazón primero y viene Naamán no pensaría que pedir a él. Pero él se asombró de la riqueza de Naamán. ¿Qué es eso? ¿Existe también ese tipo de joya? Con uno de estos cambiaría mi vida, pensaría así. Por la avaricia, él tuvo la lepra como el resultado. Yo creo que es muy necesario meditar una vez este procedimiento de tener lepra por avaricia. Vamos a ver juntos. Si vemos el versículo 16, y podemos saber que él miró con sus ojos los bienes y los codició. Y en el versículo 20, en la parte media, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Dice, correré yo tras él y tomaré. O sea, después de tener avaricia, el hombre planea, porque dice, él va a correr y hacer algo. No puede hacerlo cualquier persona. Podemos saber que él empezó a planear porque tuvo avaricia por los bienes. El versículo 21 dice, vio Naamán que venía corriendo tras él. Se bajó del carro para recibirle. Él hizo lo que planeó. El versículo 22. Él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte. Empezó a mentir. Él no hizo nada honesto porque hizo acciones que es correr tras él. Empezó a mentir. Mintió diciendo, mi Señor me envió, y también dijo que los necesita los santos. Y él le contó más detalle. Le pidió un talento y 2 vestidos. Su mentira va más detalle. Y el versículo 25, Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Pero Giesi dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, mintió él. Tal vez eso fue la última oportunidad de razonar para él. Y en Hechos capítulo 5, ¿quién sale? Habla sobre la historia de Ananías y Zafira. ¿Por qué ocultaste la riqueza de Dios? Dice, nunca. Así es. Aunque él ganó la oportunidad última de razonar, Jesús lo ignoró. Está mintiendo más fuerte cada vez. Todavía él no comprendió que puede engañar a Naamán, pero no al profeta de Dios. La avaricia resulta lepra, como dice el versículo 27, desde planear, pecar y miente. Más que su mentira va más detalle cada vez y con acciones. Él lo hizo lo que planeó. Y le resultó muy gravemente que su causa era mentira. ¿De dónde viene mentira y avaricia?
podemos meditar el procedimiento de mentira y avaricia. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Así es. Son muy pocos que llegan a la impiedad desde el principio. Y también son muy pocos que actúan inmediatamente después de pensar de hacerlo. Pero el hombre se cambia poco a poco si empieza a pecar. Vean a las personas que se alejaron de la iglesia. En este lugar hay 2 hermanos que siguen en la iglesia, que los veo desde hace 10 años. Muchos de ellos que estaban conmigo en la iglesia fueron pastores también. Pero, ¿dónde están los demás? No están en la iglesia. Entonces, ¿se alejaron ellos desde el principio? No. Se alejaron poco a poco. La vida de los salvos también se cambia poco a poco. Pero hay algunos que se cambian en un momento muy rápido. Cambios momentáneos resultan acciones repentinas. Vean que si estos tipos de personas se quedan en la iglesia hasta el fin o no, no se quedan. Es necesario planear, hacerlo delgado y largo, no gordo y corto. Hay personas que viven muy esforzadamente al ser salvos, después de ser salvos. Vean bien cuánto dura su vida cristiana. Yo creo que no duraría mucho, pero hay algunos que se cambian poco a poco en la comunión. Esa persona se queda hasta el fin. Es como pila. Hay hermanos que viven con todo el esfuerzo hasta ahora como pilas que duran mucho tiempo. Tenemos que ser así. ¿Y qué dicen de Deuteronomio capítulo 7? Dios dijo que va a enviar avispas para destruirlos cuando entren en Canaán. Pero como dice que va a destruirlo, dice echará a estas naciones poco a poco. La manera de Dios nos requiere la vida con cambios progresivos. Pero las personas piensan que es mejor hacerlo todo a la vez. Ni comen lento. Uno come mucho a la vez, por eso tiene mucha enfermedad. Así también las cosas mundanas y pecados entran poco a poco en nosotros. Pero hay que saber que la manera de Dios también requiere cambios poco a poco. En este punto tenemos que ver bien el comportamiento de Giezi. Giezi pensó que podía engañar al hombre, pero ¿por qué él no sabía que no puede engañar al hombre de Dios a Eliseo? ¿Solo estuvieron Eliseo y Giezi 1 o 2 años nada más? ¿O recién conocieron? No. Y también seguro que había experimentado muchos milagros de Eliseo. Y él pasaba su vida en el instituto de profetas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él tuvo este pensamiento? Es un tema que podemos meditar. Creo que ustedes han escuchado alguna vez sobre esto. Que en Estados Unidos había un padre alcohólico que tiene 2 hijos y después de 20 años un psicólogo investigó y un hijo fue alcohólico y el otro fue un buen negociante. Voy a resumir esa historia. Un psicólogo le preguntó, ¿cómo usted pudo ser así un buen hombre?
¿cómo usted pudo ser un alcohólico? Y los dos respondieron de misma manera. Si fuera usted, ¿qué aprendería del padre alcohólico? Así respondió el negociante y el alcohólico igual, los dos. Así respondieron. ¿Entienden, no? ¿Entienden qué significa, no? Cuando yo veo a una persona, yo siempre le mido. Es la enfermedad profesional. Una persona dijo, si fuera usted, ¿cómo viviría con el padre alcohólico? ¿Y qué aprendería? Por eso fui alcohólico. O si fuera usted, ¿qué aprendería del padre alcohólico? Por eso tuve que ser un buen hombre. ¿Entienden ustedes? ¿Cuál es correcto? Los dos son correctos. ¿Qué pensó Giesi de Eliseo? El problema depende de la diferencia a qué mira con la misma situación. Depende de qué comprende y qué mira lo hace. Y no cualquiera puede aprender buena cosa. ¿Qué comprende? No es aprender. La vida de aprender puede ser la vida de imitar, pero la vida de comprender y lecciones de cambios Giesi no lo aprendió ni lo comprendió. Es un necio porque lo miró todo con sus ojos y no los comprende. A través de Giesi tenemos que recibir la lección que hay diferencia entre la persona que aprende y comprende. Y también porque él no sabe que Dios mira todo. ¿Por qué él no lo supo aún miraba todos sus milagros y señales? Creo que es la lección grande que nos da por medio de Giesi. Como Giesi intentó engañar hasta Eliseo, y eso no es engañar solo a un hombre Eliseo. Si un cristiano salvo engaña a una persona por medio de acciones falsas para tener algún beneficio, eso no sería todo. ¿Alguna vez ustedes han engañado a otra persona y tuvieron algún beneficio? Cuando yo era secundario, compré una galleta de 50 céntimos y me devolvieron 50 céntimos otra vez. ¿Y qué piensan ustedes? ¡Qué bien! Lo gané gratis. Y se siente muy alegre, ¿no? Y piensa que el día va muy bien. Así pensamos con el pecado. Creo que eso ha pasado a nosotros muchas veces que somos cristianos salvos. Por eso yo creo que esto no es solo engañar al hombre, sino a Dios también. Es igual que engañar a Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5 de Hechos. Hechos, capítulo 5, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Expiraron Ananías y Zafira, y el problema es del versículo anterior, versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La vida del cristiano salvo es para Dios. Gálatas capítulo 4, versículo de 9 al 11. ¿Dónde está este versículo? En el servicio higiénico. Durante 2 semanas he visto este versículo en el servicio, que es para la próxima semana.
Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? No podemos ocultar y anunciamos a todo el mundo que conozco a Dios y Dios me conoce. Pero está engañando a Dios. Todas acciones falsas que hacemos es una vergüenza ante Dios, y por esto seremos juzgados. Y nuestras palabras que decimos sin pensar creemos que estas no son importantes. Pero Dios escribe todo lo que habló su pueblo. Y Dios nos juzgará no solo por obras que hicimos, sino por todas palabras que dijimos. Vamos a buscar Judas, capítulo 1, versículo 15. Tal vez algunos han visto este versículo en el seminario de la Biblia, o si no, es poco difícil buscar. Capítulo 1, versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios no solo juzga por obras. Aquí dice que Él también juzga lo que hemos hablado. Tienen responsabilidad de lo que han hablado. No podemos hablar como queremos, porque su resultado es muy temible. Aquí hay algunos hermanos que han venido de las iglesias de otras provincias y hacen ofrendas para la construcción de la iglesia, pero después se olvidan sus votos que han hecho ante Dios. Piensan que si van a otra iglesia ya no necesitan hacerlo, pero es el voto que han hecho para Dios viviente. Si no han hecho voto, no sé, pero de los votos que han hecho, le digo que tienen que guardarlo. La madre de Mencio es conocida por las 3 mudanzas, y un día su madre dijo, cuando Mencio vio que su vecino estaba matando al cerdo, le preguntó ¿por qué lo mata? Y le dijo, por broma, me parece que quiere regalarte carne. Y el hijo en la cena le preguntó ¿por qué no hay carne? Y la madre se sorprendió. Inmediatamente fue a comprar carne y le hizo el caldo. Tal vez las acciones y palabras falsas pueden tener beneficios momentáneos. En España hay un refrán que dice, la mentira dura hasta que la verdad florece. A los niños también. No es lógico enseñar mentira a los niños y después les pedimos cambios en su vida. No debemos enseñar algunas cosas falsas a los niños. Yo creo que la avaricia de Giesi empezó desde lo que él no comprendió. Y vamos a ver el capítulo 6 de Primera de Timoteo sobre avaricia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que Giesi, que quiere ser rico, tenía ese corazón. Voy a aprovechar esta oportunidad y mejoraré mi vida. Una vez escuché que un hermano desde un día empezó a leer un libro, que antes no leía libros, y su esposa miró y el libro se titula La manera de tocar lotería.
Y según lo que dice este libro, compró billetes de lotería que valía $100 y le tocó el tercer lugar. No puedo creer, esto funciona. Y después de este día compró los billetes que valen $500 cada semana y así perdió $2 millones. De ese corazón que quiere ser rico, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene avaricia y deseos materiales? Es raíz de todos pecados. No intenten de ser ricos. Si fueran ricos, ustedes estarían en este lugar ahora. Van a enviar su propio conductor y dirían: vaya a escuchar la palabra y luego me dices de qué habló. No quieran ser ricos. Satisfagan y den gracias por lo que tienen ahora. Y las personas no son así porque no se contentan. Filipenses 4:12 está hablando de contentarse. Cuando el apóstol Pablo lo escuchó, dijo que está enseñado en todo y por todo. ¿Qué es contentarse? La vida que se contenta. ¿No se contentan ustedes de su vida de ahora? Y no tendrán futuro. ¿No se contentan con la persona que está junto ahora? Y no se contentarán tampoco aunque estén con una persona mejor. Por eso, conténtense su vida de ahora. Y así podrán quitar avaricia y mentira. Un día dijo un demonio a un pasajero mostrando una ventana de vidrio. Y le preguntó: ¿qué ves? Y dijo: veo afuera. Y esta vez le mostró un espejo. ¿Qué ves? Veo a mí mismo. Así es. Es cierto que el espejo y la ventana tienen el mismo material, pero dependiendo con qué está este material podemos ver a mí mismo o a otros. El espejo está con mercurio, por eso ve a sí mismo. Si nuestro interior está con avaricia, viviría siendo egoísta. Quiten mercurio y escorias de sus corazones. Así podemos vencer a avaricia. Regresamos, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 26. El reloj se va muy rápido. Capítulo 5, versículo 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Quiero preguntarles, ¿por qué Eliseo dijo así? ¿Qué haces tú en este tiempo? Israel estaba en este momento en grande problema política y religiosamente. El país Amón les estaba atacando muchas veces y el pueblo estaba dando espalda a Dios. Por eso le pregunta si es correcto vivir un hombre de Dios teniendo deseos materiales. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué les parece? Nosotros estamos viviendo en el mundo perverso, teniendo deseos materiales. ¿Y están ustedes satisfechos de esta vida? ¿Y es la vida correcta? Nuestra vida no es para esta tierra. Aún así, hay muchas personas que quieren vivir igual que Giesi, que desea todas cosas de la tierra, que no es nuestro destino. Hoy también hay muchos que no siguen a la palabra de Dios, sino por sus deseos están intercambiando Dios por deseos materiales. En el Apocalipsis está escrito mucho sobre el cielo.
En el capítulo 21, 14 de Apocalipsis y Hebreos, también, Hebreos capítulo 4 y 19. Después léanlo, como dice, nuestra vida en esta tierra no es todo. Vamos a ver un versículo más para dar conclusión de la palabra sobre la vida de Giesi. Primera de Timoteo 6, 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Leamos juntos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay muchos que toman la piedad como fuente de ganancia. Algunos piensan que los hermanos de la iglesia son sus promociones, o venden cosas a la iglesia, o engañan a los hermanos para tener algún beneficio. Jamás piensen en eso. Lo que Giesi nos da lección es que toman la piedad como fuente de ganancia. No dice tomando fuente de ganancia para la piedad. Es al revés. Él quería mejorar su vida tomando la piedad como fuente de ganancia. Y su conclusión de su vida fue muy horrible y era irrecuperable. Y no solo él fue leproso, sino fue maldecido, que sus descendientes van a tener gran influencia de él. Aquí podemos ver que necesitamos tener la sabiduría para no cambiar la piedad de cualquier forma con las cosas mundanas. Oramos juntos y terminamos.